Buenas tardes, hoy les hablaré sobre los incidentes. La necesidad de resolver cuestiones accesorias dentro de un procedimiento vino a dar margen que surgieran como institución de derecho los incidentes. En los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental a petición de parte o de oficio las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten de este tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso y si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento y si se reserva para resolverlo en la sentencia. En el escrito con el cual se inicia el incidente, deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si se suspende o no el procedimiento. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los 3 días siguientes, se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas y se oirán los alegatos de las partes, y en su caso se dictará la resolución correspondiente. Esto se encuentra estipulado en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo. La nulidad de notificaciones es que antes de la sentencia definitiva, las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiera motivado en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a esta en la siguiente actuación que comparezcan. Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. Las promociones de la nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada. Esto se estipula en los artículos 68 y 69 de la Ley de Amparo. La reposición de autos es un incidente de reposición de constancias de autos que se tramitará a petición de parte o de oficio. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el artículo 3 de esta ley permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificada de dicho expediente digital. El órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro del plazo de 5 días aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder. En caso necesario, este plazo podrá ampliarse por otros 5 días. El juzgador está facultado para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios de prueba admisibles en el juicio de amparo y la ley supletoria. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, se citará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los 3 días siguientes, en la que se hará relación de las constancias que se hayan recabado, se oirán alegatos y se dictará la resolución que corresponda. Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello implique. Esto se estipula en los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Amparo. La improcedencia en el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra los actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional y a órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Esto se estipula por el numeral 61 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis o por sustitución. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en pleno o en salas o por los tribunales de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos de circuitos. La que establezca la Suprema Corte funcionando en pleno o en salas, y es obligatoria para estas tratándose de la que decrete el pleno y además para los plenos de circuito y los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos o de trabajo y locales y federales. Hablando del sobreseimiento en el juicio de amparo, procede cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca el requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Esto está estipulado por el artículo 63 de la Ley de Amparo. Muchas gracias por su atención.